bien, Apocalipsis capítulo 22. Yo mencioné que cuando llegáramos al final del libro de Apocalipsis iba a hacer una pequeña descripción. No voy a hacer un resumen de todo el libro, no es el objetivo. Pero que sí, un vistazo, a ver si hacemos un vistazo panorámico. El libro de Apocalipsis, la palabra Apocalipsis significa revelación, y el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Es un libro revelado, descubierto, manifestado, para que sepamos las cosas que van a suceder. No es un libro oculto para que no sepamos. Y Jesucristo, nuestro Señor, nos dice continuamente: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia o a las iglesias. Luego dijimos que el libro de Apocalipsis es el único libro de toda la palabra de Dios que específicamente menciona y dice que serán bendecidos, que serán bienaventurados los que lean y los que oigan las palabras de esta profecía. Este es el libro de la Biblia que empieza con una bendición y termina con la misma bendición para los que sean expuestos a la palabra de esta profecía. También habíamos mencionado que en el mismo libro de Apocalipsis hay una clave que se encuentra en Apocalipsis 1:19 que nos ayuda a dividir bien o a bosquejar el libro de Apocalipsis para darnos cuenta de qué cosa estamos tratando. En Apocalipsis 1:19 dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, escribe las cosas que has visto, es la visión que tiene el apóstol Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis, cuando ve a Jesucristo glorificado y Jesucristo que le presenta el saludo de Dios para la iglesia y la presentación de esta revelación. Escribe las cosas que has visto, capítulo 1. Y escribe las cosas que son. Las cosas que son es el tiempo presente, el tiempo actual. Pero el tiempo presente se refiere a la era de la gracia o a la era de la iglesia. La era de la iglesia que empezó en el tiempo de Pentecostés, cuando Jesús envió su Espíritu Santo y los apóstoles empezaron a diseminar el Evangelio y se predicó el Evangelio a todas las naciones, y hasta nuestros días continuamos. Se sigue predicando el Evangelio. La iglesia del Señor, la iglesia formada por los discípulos de Jesucristo a nivel mundial, continúa hasta el día de hoy, muy al margen de denominaciones o de nombres de religiones, y la iglesia de Jesucristo continúa sobre la tierra hasta el día en que nuestro Señor Jesús venga por su iglesia y se la lleve en el día del rapto. Entonces, todo el tiempo de la iglesia, desde Pentecostés hasta el tiempo del rapto, esas son las cosas que son. La segunda parte del libro de Apocalipsis: escribe las cosas que has visto y las que son, la era de la iglesia, que está representada por el mensaje a las 7 iglesias en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Las cosas que son. Y luego la tercera parte del libro de Apocalipsis: y las cosas que han de ser después de estas. Las cosas que han de ser después de estas, es decir, las cosas futuras después de la era de la iglesia. La era de la iglesia terminará cuando sea el rapto de la iglesia, y a partir de ese momento en adelante se empiezan a desarrollar todos los eventos futuros que hemos estado ya viendo en el libro de Apocalipsis. Después del rapto, capítulo 4, viene la escena celestial, cuando el apóstol Juan ve toda la visión del trono de Dios, con los 24 ancianos, con los 4 querubines, la adoración celestial, y aparece el Cordero como inmolado, que es el único digno de tomar el rollo de la mano del que estaba sentado en el trono y de desatar sus sellos. Y a partir del capítulo 6, cuando se empiezan a desatar los sellos, los 7 sellos, empieza a darse el tiempo de tribulación sobre la tierra. El tiempo de tribulación, que son los 7 años profetizados en la profecía de las 70 semanas, la última semana de años que se quedó pendiente para el pueblo de Israel en la profecía de las 70 semanas del libro de Daniel, capítulo 9, esta semana número 70, que tiene 7 años, semanas de 7 años, esta semana número 70, la última semana de 7 años, que quedó en el aire, se activa con el rapto de la iglesia y empieza a correr, y es el tiempo de la tribulación. Y durante el tiempo de la tribulación se derraman los justos juicios de Dios sobre la tierra. La iglesia ya fue raptada y está en el cielo con el Señor, mientras que aquí en la tierra se empiezan a desarrollar todos estos juicios o plagas de parte de Dios, la ira de Dios derramada sobre la tierra en forma de 3 tandas de juicios. Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas.
Todas estas 3 tandas de juicios ya las hemos recorrido hasta que terminó el tiempo de la tribulación con una serie de eventos cataclísmicos, plagas, invasiones demoníacas y eventos durísimos para la historia de la humanidad en un tiempo futuro donde va a morir más de la mitad de toda la población mundial y luego termina este tiempo de tribulación y el tiempo de gran tribulación especialmente cuando en el planeta Tierra se va a desarrollar también el reino de un gobierno a nivel mundial comandado por la bestia que es nombrada en Apocalipsis capítulo 13, la bestia o el anticristo, quien obra por poder o potestad de Satanás junto a un líder religioso que lo apoya, que es el falso profeta. Entonces Satanás con el anticristo y con el falso profeta forman una triada diabólica durante este tiempo de 7 años donde se desata todo el poder satánico sobre la tierra y donde no está la iglesia, ya no está la iglesia como una entidad preservante. Luego termina este periodo con la gran batalla de Armagedón, se reúnen todos los ejércitos de la tierra, hay una gran persecución contra el pueblo judío, contra el pueblo de Israel, que huyó al desierto y que fue preservado en el desierto durante todo el tiempo de la gran tribulación, que son exactamente 3 años y medio dentro de estos 7 años. Toda la tribulación termina con la batalla de Armagedón y viene nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Y cuando llega nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, el anticristo y su falso profeta son echados vivos al lago de fuego y empieza un nuevo tiempo sobre el planeta. Satanás es atado en el abismo y empieza de ahí, después de la segunda venida de Jesucristo, empieza el milenio de Jesucristo. 1000 años de gobierno de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra sin ningún poder satánico ya que influencie en la tierra ni en los seres humanos. Y junto con nuestro Señor Jesucristo vendremos todos sus santos, todos sus ángeles también, a reinar y cogobernar la tierra con los aspectos paradisíacos que tenía el planeta originalmente en la época del Edén, en la época del paraíso terrenal. Eso va a suceder durante el milenio. Y 1000 años va a reinar nuestro Señor Jesucristo aquí sobre la tierra. Hacia el final del milenio, Satanás será soltado por un breve tiempo para que salga a engañar nuevamente a las naciones y habrá una última revuelta de parte de los seres humanos que se hayan reproducido sobre la tierra durante estos 1000 años. Después de esa revuelta caerá fuego del cielo, terminará con la revuelta, Satanás será apresado, enviado al lago de fuego y azufre donde estaba ya el anticristo y el falso profeta y será el juicio final. Y en el juicio final todos aquellos cuyos nombres no estén en el libro de la vida irán también al lago de fuego y azufre. Y a partir de ese momento el cielo y la tierra pasarán y baja del cielo la nueva Jerusalén y se inicia el estado eterno, que es donde nos encontramos actualmente en el libro de Apocalipsis, y del cual ya habíamos leído esta primera parte de todo el capítulo 21 acerca de la descripción de el trono de Dios, pero ahí en esta nueva Jerusalén, donde Dios mismo es el templo. Ya no hay templo en la ciudad porque Dios mismo es el templo y Dios es la luz allí en la nueva Jerusalén. Ya no se necesita el sol, la luna ni las estrellas, porque Dios mismo es el que alumbra, y el Cordero también es la lumbrera de la ciudad de la nueva Jerusalén. Y se nos dan las dimensiones, se nos dan las características, se nos habla de las puertas con los nombres de los apóstoles, las puertas con los nombres de las tribus de Israel y las columnas con el nombre de los apóstoles en esta nueva Jerusalén cuando se inicia el estado eterno, un tiempo cuando ya no habrán lágrimas ni dolor. Y en el capítulo 22 que vamos a ver el día de hoy, entonces vamos a ver algunos aspectos más de este estado eterno, ya del reino de Dios, pero ya no en la tierra, y la tierra como la conocemos, la tierra, el mar y el cielo ya no existen. Ahora son nuevos cielos, nuevas tierras y un nuevo tiempo hacia el futuro, en la eternidad futura. Vamos entonces a Apocalipsis capítulo 22, y ahora sí con calma, tranquilitos, leamos lo que queda de la profecía y las hermosas promesas y también las serias advertencias que hace nuestro Señor en este último capítulo del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 22, versículo 1. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida,
resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Entonces, en la ciudad celestial, en la Nueva Jerusalén, en el estado eterno, se van a dar condiciones hermosísimas. Un poco se dio un anticipo cuando al inicio del milenio, en la ciudad de Jerusalén, cuando llegó Jesucristo por segunda vez a la tierra, y en la ciudad de Jerusalén Jesús plantó sus pies sobre el Monte de los Olivos, y el Monte de los Olivos se parte y sale un río desde allí, y empieza la ciudad de Jerusalén a convertirse en la capital del reino milenial. Algo similar, pero ya en el estado eterno, un río que sale del trono de Dios y del Cordero, un río limpio de agua de vida. Siempre hemos sabido que Dios es la esencia de la existencia, de la vida, del ser, y Jesucristo junto con el Padre es el que tiene vida en sí mismo y a quien quiere le da vida, y siempre Jesús hace este ofrecimiento de quien quiera tener vida y vida en abundancia puede recurrir a Él. Y en el estado eterno corre este río de agua de vida, resplandeciente como un cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Siempre mencionados juntos, ¿no? Dios y el Cordero, el trono de Dios y del Cordero, el Hijo de Dios a la diestra del Padre, siempre reinando con el Padre, en su calidad de Dios Hijo, junto con Dios Padre. Apocalipsis 22, 2. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Este árbol de la vida, que se encontraba en medio del huerto de Edén, junto con el árbol de la ciencia del bien y del mal, Adán y Eva cometieron el pecado de comer del árbol que no les estaba permitido, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Después de que comieron de este árbol, pecaron y el pecado entró a ellos y pasó a la creación y pasó a la humanidad. Y luego, después de que Dios les llama la atención y que Dios habla con ellos, primero le llama la atención a Adán le echa la culpa a la mujer, le llama la atención a la mujer le echa la culpa a la serpiente, y Dios lanza la sentencia contra cada uno de ellos. Pero finalmente Dios expulsó del paraíso, expulsó de Edén al hombre y a la mujer, y puso querubines con espadas que se movían para todos lados para que el ser humano no pueda regresar. Y decía en el libro de Génesis Dios, para que no vaya y tome del árbol de la vida, no vaya a ser que coma y viva para siempre. Pero ¿cuál iba a ser el gran problema? Que el ser humano estaba en ese momento muerto espiritualmente por causa del pecado. Y Dios en su misericordia no permitió que comiera del árbol de la vida y que se quede por toda la eternidad muerto en sus pecados, muerto espiritualmente, separado de Dios. Sino que Dios planificó un plan, valga la redundancia, un plan de salvación para el ser humano por medio del sacrificio que iba a ser su Hijo Jesucristo. Entonces, ese árbol de la vida no está asequible al ser humano, pero es un tipo, una tipología de lo que recibimos a través de nuestro Señor Jesucristo, cuando confiamos nuestra existencia a Jesús, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador, y por medio de Él volvemos a tener comunión con Dios. Entonces tenemos vida eterna, que es lo mejor que le puede pasar a un ser humano, tener vida eterna. Pero ya en un futuro, cuando ya estemos, ya haya pasado todo, el rapto, la tribulación, la segunda venida de Jesucristo, el milenio, y ya estemos en el estado eterno, entonces allí en la ciudad celestial, entonces va a estar el árbol de la vida. Dice que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En realidad las naciones ya no se van a enfermar en el reino de los cielos, pero se nos habla de que van a haber condiciones de bendición y de bienestar para las naciones en este lugar, donde está este río de agua de vida y este árbol de la vida. Y dice en el versículo 3, Apocalipsis 22, 3, y no habrá más maldición. Ya no va a haber más maldición.
Los seres humanos experimentan maldición por causa del pecado, y el pecado hasta ahora sigue afectando a la humanidad y hasta ahora sigue afectando a la creación. Jesucristo se hizo maldición a sí mismo para librarnos del efecto de la maldición del pecado a aquellos que creemos en su sacrificio. Los que creemos en Jesucristo le hemos dado nuestros pecados a Jesús y Él se hizo maldición por nosotros. Y Él nos dio su justicia y su santidad para que estemos vestidos en vestiduras blancas, valga la redundancia, para que estemos con vestiduras blancas y nos presentemos como justos y santos delante de Dios, pero que es con una justicia y una santidad imputada por nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando ya todo pase, allá en el estado eterno, ya no va a haber más maldición, es decir, ya no van a haber cosas que afecten la vida espiritual y a las personas que estén por toda la eternidad con el Señor. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Siempre Dios junto con el Cordero, el Padre junto con el Hijo. Y obviamente el Espíritu Santo también siempre está allí con el Padre y con el Hijo. Versículo 4, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Los siervos del Señor, aquellos que estén en el estado eterno, todos los que estemos en el estado eterno, hermano, tú y yo, todos los que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquellos que creen en el Señor Jesucristo no morirán eternamente. Son muchas y muy lindas las promesas que nos hace el Señor por confiar en Él, por tener fe en Él. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Entonces, estaremos con el Señor, serviremos al Señor, y se nos dice en el versículo 4, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No hay cosa más hermosa y que podamos anhelar más que estar en la presencia de nuestro Dios, apreciando y contemplando su rostro de manera cercana. Yo sé que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros anhelamos prendernos de la pierna de nuestro Señor Jesucristo y quedarnos ahí bien agarrados y no soltarnos para siempre. Bueno, ahora espiritualmente lo hacemos. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Tenemos la presencia real del Señor y una comunión real con nuestro Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Es real, pero es una comunión espiritual. Actualmente todavía vivimos por fe y tenemos esperanza. Cuando ya estemos con el Señor, ya no vamos a andar por fe, porque vamos a estar allí en presencia de Él, sabiendo quién es Él y sabiendo lo que Él hace y sirviéndole. Y ya no vamos a tener esperanza, porque esperanza es esperar lo que viene después, sino que ya vamos a estar viviendo plenamente lo que anteriormente en nuestra vida fue la esperanza de estar con nuestro Dios para siempre. Versículo 5, no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Continuamente se nos dice y se nos repite en el capítulo anterior y en este capítulo que nuestro Dios mismo va a iluminar el estado eterno, va a iluminar la ciudad celestial donde vamos a morar con nuestro Señor para siempre. Allá donde nuestro Señor Jesucristo ha prometido hacernos morada a todos los que hemos confiado y todos los que esperamos en Él. Entonces, todo el vistazo del estado eterno y de la ciudad celestial mencionados en el capítulo 21 de Apocalipsis y parte del capítulo 22. Y de aquí en adelante, del versículo 6 en adelante, entonces son las palabras de nuestro Señor Jesucristo para reafirmar que todo lo que hemos recibido en el libro de Apocalipsis es verdad y que lo esperemos y que lo anhelemos y que el Señor va a cumplir la promesa de su venida. Apocalipsis 22, 6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Continuamente en el libro de Apocalipsis se ha dado testimonio de que las palabras vertidas en este libro, que es la palabra de Dios, son palabras fieles y verdaderas. Palabras fieles y verdaderas, es decir, palabras que van a cumplir aquello para lo que han sido escritas, aquello para lo que han sido enviadas. La palabra de esta profecía que fue enviada por el ángel de nuestro Señor Jesucristo al apóstol Juan, y Juan lo escribió y que lo recibieron las 7 iglesias
en la época del apóstol Juan, esas 7 iglesias que realmente existían, que no eran las únicas, pero que eran representativas de toda la cristiandad, y el mensaje que ha llegado a todos los creyentes cristianos, a todos los seguidores de nuestro Señor Jesucristo durante todas las épocas de la historia de la iglesia, desde Pentecostés hasta que sea el rapto de la iglesia, pero ahora más, porque de repente hace 1000 años atrás no tenían la facilidad que tenemos nosotros de tener nuestras Biblias de estudio, Biblias pequeñitas, Biblias grandes, Biblias virtuales en el celular, en la aplicación, en la computadora. Ahora tenemos tanta facilidad de tener disponibilidad de la palabra de Dios, y nuestro Señor Jesucristo nos reafirma, como lo reafirmó siempre, estas palabras son fieles y verdaderas. Todo es verdad y todo se va a cumplir. Todo se va a cumplir. Así que, hermanos, tenemos que estar apercibidos de esto. Y tenemos esta responsabilidad, sabiendo que todo esto se va a cumplir. Obviamente que nosotros como iglesia sabemos que no vamos a estar acá cuando se dé el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Nosotros como iglesia vamos a ser quitados. Pero van a haber muchas personas que no le han entregado su vida a Jesucristo por completo, que no reconocen ahorita a Jesús como Señor y Salvador, pero que van a haber escuchado parte de esta profecía, parte de los evangelios, parte de la palabra de Dios, por causa de una prédica, porque acompañaron a un familiar a la iglesia, porque su mamá era creyente, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas esas personas, después que sea el rapto de la iglesia y se empieza a dar el tiempo de la tribulación, esas personas, los que no quieran marcarse con la marca de la bestia, van a experimentar un avivamiento y van a tener que huir a diferentes lugares para no ser perseguidos por el reino del anticristo, porque todo aquel que no se marque con la marca de la bestia va a ser perseguido y va a ser martirizado, y si los capturan los van a matar. Muchos serán muertos y serán los mártires del tiempo de la tribulación, pero muchos serán los que sobrevivan y vuelvan a poblar. Por eso es necesario que nosotros transmitamos la palabra, para que los que estén acá después sepan de qué se trata y sepan lo que está pasando. Estas palabras son fieles y verdaderas. Versículo 7, nuestro Señor Jesucristo dice: He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Como mencioné al principio, el libro de Apocalipsis tiene bendición desde que se inicia hasta el final. Es la promesa de bendición. Serán bienaventurados los que leen y los que oyen la palabra de esta profecía. Cada uno de ustedes, hermanos, por estar oyendo, por haber estado oyendo la palabra de Dios, ya son bienaventurados, bendecidos, dichosos, felices, dignos de tener alegría y gozo por causa de recibir esta profecía, de recibir la palabra de Dios. El libro de Apocalipsis no es para asustarse ni para tener recelo, sino al revés. Es para gozarnos de que el Señor va a cumplir su plan, el pecado se va a terminar, el Señor nos va a consolar y vamos a estar toda la eternidad en las condiciones que debía ser, sin sufrimiento. Ya en un momentito lo vamos a volver a leer, de todas las cosas lindas que el Señor nos ofrece y que nos consuela. Ya no va a haber llanto, ya no va a haber lágrimas, ya no va a haber dolor, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber muerte, ya no va a haber violaciones, ya no va a haber asesinatos, ya no va a haber estafas, ya no va a haber corrupción de parte de las autoridades ni de parte de la sociedad en general, y tantas cosas que sufrimos en la actualidad los seres humanos y en nuestros países y en nuestra sociedad moderna. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. En el capítulo 1 se nos decía: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y ahora es una nueva exhortación: bienaventurado, feliz, dichoso, gozoso, pero el que guarda la palabra de la profecía, es decir, que la tenemos en el corazón lista para que el Señor produzca fruto en nuestra vida por medio de esta palabra que hemos recibido. ¿Qué quiere Dios de nosotros con este don que hemos recibido de su palabra, del estudio del libro de Apocalipsis? Versículo 8. Yo, Juan, el que oyó y vio estas cosas. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Nuevamente, como al principio del libro y en varias oportunidades, el apóstol Juan directamente da testimonio de que él es el receptor humano de las palabras de esta profecía y es testigo presencial de todas las cosas puestas aquí.
el apóstol Juan, iba a decir el pobre apóstol Juan, pero que el bienaventurado, dichoso apóstol Juan, cuando recibió la profecía, veía tanta visión que trataba de describirla con sus palabras, diciendo, y vi tal cosa semejante a tal otra, y vi 4 seres vivientes como un león, como un becerro, y vi el mar de cristal que era como zafiro, como esmeralda, y trata de hacer descripciones continuamente diciendo, esto es como tal cosa, como tal otra y como tal otra, tratando de describir en sus palabras lo que él había visto en cuanto a la visión. Muchas veces Juan tuvo visiones de cosas simbólicas que representaban algo, y muchas veces vio cosas en forma directa en el reino de los cielos, la adoración celestial, Dios en su trono, el Cordero allí, los 24 ancianos, los querubines, las multitudes de santos y de ángeles alrededor del trono, y todas estas cosas que el apóstol Juan pudo apreciar y que nosotros también, por la gracia del Señor, vamos a apreciar también. Entonces Juan testifica que él fue el que oyó y vio estas cosas. Versículo 8 continúa, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Uy, apóstol Juan, ¿qué pasó? Después de tanto tiempo de servir al Señor, y se postra delante del ángel. La visión fue tan fuerte, tan asombrosa, tan estremecedora, junto con estos seres celestiales, los ángeles, tan grandes, gloriosos, una manifestación tan maravillosa, que el apóstol Juan quedó atontado. Y en esa situación de estar tan asombrado por la visión, de pronto hace lo mismo que había hecho en el capítulo 19. Ve la visión, ve todas las cosas, ve al ángel que le está mostrando todas las cosas y se postra delante del ángel para adorarle. Pero se postró para adorar a los pies del ángel que le mostraba estas cosas. Pero de inmediato se corrigió la situación. Versículo 9 dice, pero él me dijo, el ángel le dijo a Juan, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras del libro, de este libro. Adora a Dios. Las mismas palabras que le dijo también el ángel en el capítulo 19, cuando pasó lo mismo y cuando Juan también se postró delante del ángel. Y el ángel le dice, oye, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo. Tú eres siervo, yo también soy siervo. Yo soy siervo, tú también eres siervo. Los dos somos siervos, los dos somos coleguitas al servicio del Señor. Entonces el ángel lo pone en su lugar a Juan, pero también el ángel mismo se pone en su lugar, se pone en su situación correcta. Los ángeles no reciben adoración, los santos no reciben adoración, la Virgen no recibe adoración, solamente Dios recibe adoración. Y tanto la Virgen como los ángeles, como los santos y todos los que están rodeando el trono de Dios, todos se postran ante Dios. Y se lo dejan bien en claro al apóstol Juan. Ningún ángel permite que le rindan pleitesía. Si viniera realmente, por ejemplo, el arcángel Miguel y se te presenta y una persona le quisiera prender velitas y ponerle una flor o postrarse ante él, el arcángel Miguel no te lo va a permitir. Si un ángel permite que te postres ante él, si un ángel permite que le rindas pleitesía o que le reces, ese ángel no es un ángel de Dios, ese es un ángel caído, es un demonio que se disfraza de ángel de luz para engañar. Y a través de la historia de la humanidad, muchos seres humanos han sido engañados con visiones de imitadores de ángeles de luz y de imitadores de la Virgen María y diferentes tipos de visiones para engañar a seres humanos y llevarlos a una adoración a alguien que no es directamente Dios, a algún tipo de idolatría. El ángel no lo permitió, Pedro no lo permitió en Hechos de los Apóstoles, María no lo permitiría. Nadie que sirve a Dios permite pleitesía hacia sí mismo. Nadie. Ténganlo por seguro. Bueno, ¿y qué le dice el ángel al final a Juan? Adora a Dios. Adora a Dios. Y ese es el mensaje del libro de Apocalipsis. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, adora al Creador. Nunca adores a las criaturas, ni tampoco adores las cosas creadas. No adores tampoco el dinero, la fama, el poder, el placer. Adora únicamente a Dios. Adora a Dios. Versículo 10. Y me dijo,
No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. No selles las palabras de la profecía de este libro. Se sellaba algo que se mantenía oculto o cerrado por un buen tiempo. Cuando Daniel recibió la profecía de parte de Dios, en el libro de Daniel encontramos muchos escritos que son históricos y que narran situaciones que vivió el profeta Daniel, pero también en el libro de Daniel encontramos muchas visiones proféticas y muchos simbolismos y muchas proyecciones, profecías hacia el fin de los tiempos, cosas que ni el mismo Daniel entendía, a pesar de las explicaciones que le daban los ángeles que le proveían de las visiones y de las revelaciones y de la palabra que Dios encomendaba para que la reciba el profeta Daniel. Al final de la profecía de Daniel, en el capítulo 12, se le dice que selle las profecías hasta el tiempo final. Nosotros tenemos un privilegio tremendo, a diferencia de los personajes del Antiguo Testamento que miraban hacia adelante de una manera incierta, de una manera un poco oscura, sin tener todavía el Nuevo Testamento, sin haber visto venir por primera vez a nuestro Señor Jesucristo, a su Mesías. Pero ahora, en nuestra generación no es la generación equivocada, nuestra generación de aquellos que tenemos acceso a la palabra de Dios desde ahora, con toda la tecnología que ya se ha desarrollado y que nos hace saber que estamos en los últimos tiempos y que estamos muy cerca a los tiempos de que se cumplan las profecías. Nuestra generación tiene el privilegio y la responsabilidad de poder mirar hacia atrás toda la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, como una revelación progresiva, donde nosotros ahora sí entendemos que en el Antiguo Testamento decía que el Mesías iba a reinar universalmente, pero también decía que el Mesías iba a morir. ¿Cómo puede el Mesías morir y reinar universalmente y reinar eternamente? Ahora lo entendemos. Jesucristo vino por primera vez y murió y resucitó y está a la diestra del Padre y vendrá por segunda vez para reinar de manera universal, con un reino universal y eterno. Entonces, tenemos una gran ventaja de poder mirar la profecía hacia atrás. Y ahora, con el libro revelado, con el libro de revelaciones, ya tenemos el conocimiento de las cosas que van a suceder pronto. Y por eso es que cuando Juan recibe esta profecía, a él no se le dice que la selle, sino al revés, no selle las palabras de esta profecía, que estén abiertas para que todo aquel que tiene oído para oír, pueda oír y pueda entender. Aquel que dispone su corazón, hasta un niño que dispone su corazón, puede entender las cosas de Dios. Pero los que se creen sabios y entendidos, los que se creen unos grandes filósofos, grandes profesionales, grandes intelectuales, y que discuten todo, y que cuestionan a Dios y que cuestionan la palabra de Dios, para ellos todo esto es inentendible. No pueden entender qué es lo que está sucediendo, no lo pueden considerar. Para ellos lo espiritual es locura. Las palabras del Evangelio son locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Los seres humanos tienen dos opciones, y Jesucristo lo dice claramente cuando da las palabras del Evangelio contenidas en Juan 3:16. Y vamos a recordar un poco de eso, porque el Señor ama a los seres humanos que creó y nos da oportunidad de que nos arrepintamos de nuestros pecados y que podamos recibir a Jesucristo. Ustedes conocen muy bien lo que dice nuestro Señor Jesús en su palabra, en Juan 3:16, las palabras del Evangelio. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Ojo con esta parte. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel
que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, hay dos tipos de seres humanos: los que aman la verdad y los que aborrecen la verdad. El que quiere vivir en sus pecados, el que quiere vivir en sus cochinadas, el que quiere revolcarse en un estilo pecaminoso de vida y no quiere cambiar, entonces va a detestar la verdad. No puede soportar la Biblia, no puede soportar la palabra de Dios, no quiere saber nada de algo que tenga que ver con Dios, con el cristianismo, con la Biblia. Otros están en proceso, pero el que se da cuenta de su necesidad espiritual se acerca a la luz y reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, aquellos que le entregan su vida a Jesucristo, el Espíritu Santo estará obrando en esas vidas. El apóstol Pablo dijo, estoy convencido de que el que empezó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y entonces se nos dice en Apocalipsis, el que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Pero hay algunos que no se van a arrepentir, que no van a querer oír la palabra del Evangelio. Bueno, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Van a ver, y esa es la verdad, van a ver aquellos que serán salvos y que pasarán la eternidad con el Señor. Pasarán la eternidad con el Señor. Y habrá aquellos que Dios no les va a obligar a pasar la eternidad con Él. Aquellos que detestan a Dios, aquellos que detestan la palabra de Dios, aquellos que no quieren saber nada de Dios, ¿cómo Dios los va a obligar a estar junto a Él? Si no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de la luz, no quieren acercarse a la luz. Pero Dios es bueno para convencer con su Espíritu Santo y todavía sigue convenciendo. Durante este tiempo de la gracia, seguirá convenciendo a muchas personas que se arrepentirán y pasarán de las tinieblas a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice nuestro Señor Jesús, Apocalipsis 22:12, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Esta atribución que es una característica o cualidad de la divinidad, de la eternidad de Dios, que siempre estuvo y siempre estará, que existe desde siempre y para siempre, el primero y el último, el principio y el fin, el alfa y el omega, esta cualidad la tiene nuestro Señor Jesucristo. Y como mencioné en algunas oportunidades anteriores, curioso y apropiado que el libro de Apocalipsis se haya escrito en griego y que Jesús sea el alfa y la omega, el principio y el fin, y que Jesús no haya escogido para escribir el libro de Apocalipsis el idioma hebreo, aunque gran parte de las escrituras del Antiguo Testamento fueron escritas en hebreo, pero el Nuevo Testamento no, y Jesucristo no es el Aleph y el Tau, o sí lo es, si es que el Aleph y el Tau lo traducimos en idioma hebreo, es la primera letra y la última del idioma hebreo, pero no se hace problema nuestro Señor Jesucristo en decir que es el alfa y la omega, para que no vengan aquellas personas pseudo-mesiánicas que quieren instigar a la iglesia a practicar el judaísmo, a decirnos que todo tiene que ser en hebreo y que todo tiene que ser en base a las raíces hebreas. Sí es cierto que el Señor inició su pueblo con bases hebreas y con raíces hebreas, y que Dios sigue tratando con Israel, y que Israel es el bendito pueblo de Dios, y que de Israel son los patriarcas, la palabra, la salvación, y de los israelitas vino en la carne nuestro Señor Jesucristo, quien también era judío. Entonces nosotros amamos lo hebraico, amamos el judaísmo, amamos la cultura, amamos la palabra de Dios, amamos todo lo que está contenido en la palabra de Dios, pero ahora estamos en Cristo, y cuando estemos en el reino de los cielos vamos a gozar del Señor. Ya no vamos a entrar en esas discusiones vanas sobre temas de idiomas y cosas así. Versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados, dichosos, felices los que lavan sus ropas. Recordemos que el ser humano no es capaz de lavar sus ropas por sí mismo. Las ropas espirituales, las ropas de justicia y de santidad, ningún ser humano se puede lavar a sí mismo para justificarse y para poder tener la capacidad de entrar al cielo. Nadie puede lograrlo por sí mismo. Necesitamos ser lavados en la sangre derramada del Cordero. Jesucristo
que pagó el precio de nuestros pecados, nos imputa, repetimos, como dijimos al principio, nos imputa, nos traspasa, nos traslada su santidad y su justicia, de tal manera que nuestras ropas estén blancas delante del Señor. Entonces, lavar nuestras ropas significa justificarnos en Cristo, para en Cristo ser aceptos ante Dios. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, es decir, a la eternidad, para entrar por las puertas en la ciudad eterna, en el estado eterno de nuestro Dios. Versículo 15, la tragedia de la humanidad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. No lo tomen como malas noticias para aquellos que aman a los perritos, para aquellos que aman a los animalitos. Los perros estarán fuera, hoy no van a entrar perros en el reino de los cielos. No, se está refiriendo a una condición humana animalesca, a una condición humana con una moral completamente baja. Un perrito es inocente, no tiene la capacidad de razonar moralmente. Entonces, un perrito camina por la calle, puede estar en una zona de mercado, pueden haber muchas personas alrededor y muchos otros animales y todo, y el perrito está caminando. Y si un perro macho camina por la calle y encuentra a una perrita hembra en la calle, delante de todo el mundo, y le huele que tiene su celo, el perrito macho va a hacer lo que la naturaleza le llama hacer y no le va a importar quién está alrededor. No tiene recato ni tiene moralidad. Y a la gente no le interesa lo que está sucediendo y más bien algunos se reirán de repente y no pasa nada. Pero cuando un ser humano se rebaja a imitar esa conducta animal, de dejarse llevar por sus instintos y a practicar todo tipo de perversiones delante de quien sea y exponer a la sociedad, en estos desfiles del orgullo, donde hombres con hombres, mujeres con mujeres, se besan entre ellos y se hacen diferentes cosas, y también algunos sinvergüenzas se disfrazan de Jesucristo gay y hacen una serie de cosas a la vista de todo el mundo, degradándose y mostrando una cultura moral completamente depravada. Eso muestra el nivel de la bajeza moral al cual está cayendo una gran parte de la humanidad. Y no solamente los que lo practican, sino los que lo consienten. La sociedad moderna consiente todo esto y dice, pero no hay cuál es el problema, mientras no le hagan daño a nadie. Amor es amor, lo importante es amar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo tipo de depravación, los perros estarán fuera. En un futuro no muy lejano me meterán preso si es que digo lo que he dicho ahorita. Todavía no llegue esa ley al Perú, algún día llegará. Bueno, o de repente Jesús viene antes, Dios quiera. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los que practican la farmaquía, es decir, no solamente los que practican la adivinación, la lectura de las cartas, el horóscopo, la lectura de las manos y todo lo que tenga que ver con la adivinación, con la consulta a los muertos, todo eso está completamente prohibido y prescrito en las Escrituras, prohibido por Dios. Dios quiere que confíes en Él plenamente, que tu vida sea tan confiada en Él que no necesitas estarte preocupando de que te den las manos para saber cuál va a ser tu futuro o con quién te vas a casar o si te va bien ir bien en tal negocio. Con Cristo tú estás confiado de tu futuro y de las cosas que van a suceder. Buscas primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás te va a ser dado por añadidura. Si Jehová no edifica la casa, en vanos trabajan los que la edifican. Estás con el Señor, estás tranquilo y confiado. Los creyentes cristianos no necesitamos tampoco estar buscando profetas que nos reemplacen al brujo para que nos digan nuestro futuro. Andamos confiados en el Señor. Todo tipo de hechicerías, pero también todo tipo de cosas vinculadas a las pócimas, a la drogadicción, a las sustancias alucinógenas, etcétera, etcétera, etcétera. Los fornicarios, todos aquellos que quitan la unión carnal entre hombre y mujer del lugar donde debe ser del matrimonio para mal usarlo fuera del matrimonio. No solamente lo hacen, sino que lo defienden, lo difunden y exponen a muchas otras personas a este tipo de perversión. Los fornicarios en general también estarán fuera. Los homicidas, no solamente los homicidas que directamente matan con un balazo, pueden ser homicidas que maten con la palabra. Personas que hacen daño unos a otros con insultos
o con muerte en forma real. Los idólatras, aquellos que aman cualquier tipo de idolatría por encima de Dios, que aman a imágenes, estatuas, a dioses falsos, cualquier tipo de culto idolátrico, pero también quien ame el dinero, la fama, el poder o el placer por encima de Dios, también es idólatra, y los idólatras también estarán fuera de la ciudad eterna. Y todo aquel que ama y hace mentira. Dios es la verdad, el Padre es la verdad, Jesucristo es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad, la palabra de Dios es la verdad. Satanás es el padre de mentira. Los que aman la mentira estarán fuera. El creyente cristiano debe amar la verdad y debe ser portador de la verdad también. El creyente cristiano no debe participar en la mentira, ni debe justificar las mentiras, ni tampoco las mentiritas piadosas. Y si en algún momento no quieres decir algo, simplemente dices, no voy a decir esto, me abstengo de opinar, pero no debemos justificarnos en determinado tipo de mentiras, diciendo que es mentirita piadosa y cosas por el estilo. Todo aquel que ama ya hace mentira. Versículo 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Jesucristo, a quien siempre se le decía hijo de David, por ser de la línea mesiánica, porque Dios le prometió al rey David que de un descendiente suyo vendría el Mesías. Pero Jesucristo al mismo tiempo, siendo del linaje, es la raíz de David, es el creador de David, es el Señor de David. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Cuando te levantas a orar tempranito, a las 5 de la mañana, 5:30, un poco más temprano, un poco más tarde, y tienes la oportunidad de ver el amanecer, muchas veces hay una estrellita que se ve primerito, que normalmente no es una estrella, sino que es el planeta Venus, que es el más iluminado, pero es el primero que se ve, que desaparece, ya no se ven las estrellas del cielo, ya se ve esta estrella de la mañana. Es un regalo de Dios de saber que nuestro Señor Jesucristo es el lucero que se brinda a nosotros, la estrella resplandeciente de la mañana que se brinda a nosotros. Satanás es un mal imitador que quería el lugar de Jesucristo, pero no le corresponde, porque Satanás era un ángel creado para la gloria de Dios y no para recibir la gloria que le pertenecía a Dios. Satanás ya está fuera. Satanás a estas alturas del libro de Apocalipsis ya está fuera, ya no puede hacer absolutamente ningún daño más. Y el Espíritu, versículo 17, y la esposa, el Espíritu y la esposa dicen, ven. El Espíritu Santo propicia todas las cosas para que nuestro Señor Jesucristo venga. La esposa también dice, ven. ¿Quién es la esposa que dice, ven? Se nos dice en las Escrituras que la iglesia, el cuerpo de Cristo, todos los creyentes cristianos, todos los seguidores de Jesucristo, tú y yo, todos los que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, agrupados, aún sin conocernos, a nivel mundial, todos los seguidores de Jesucristo, de todas las épocas de la historia de la iglesia, todos juntos somos la iglesia y todos juntos somos la novia y la esposa de Jesucristo. Y nosotros con anhelo le decimos a nuestro Señor Jesucristo, ven, ven Señor Jesús. ¿Cómo anhelamos que venga nuestro Señor Jesucristo? Y nos invita el Señor y nos dice, el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Continuamente hemos recibido esta invitación, tantas veces que el pastor Iván lo ha estado compartiendo en las prédicas del Evangelio de Juan. Nuestro Señor Jesucristo se brinda a sí mismo para la satisfacción espiritual y emocional del ser humano y para que recibamos a nuestro Señor Jesucristo y la plenitud de nuestro Señor Jesucristo de manera gratuita. Jesús se brinda a nosotros para satisfacernos como seres humanos, porque el ser humano únicamente se puede sentir pleno, lleno y puede encontrarle significado a su vida cuando tiene a Jesús. Persona, hombre o mujer que no tenga a Jesús en su vida, nunca se va a sentir satisfecho, nunca va a calmar su sed espiritual. Versículo 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía,
Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas escritas en este libro. Así que al sellar la profecía del libro de Apocalipsis y al sellar el canon de la palabra inspirada de Dios contenida en las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda esta palabra de Dios termina muy adecuadamente con el libro de Apocalipsis, y el libro de Apocalipsis termina con esta advertencia: no le añadas ni le quites a la palabra de Dios. Ya Dios se lo había dicho a su pueblo Israel en Deuteronomio 2:4, no le añadas ni le quites a la palabra. Y ahora en Apocalipsis recibimos una advertencia seria: si le añades a la palabra de Dios, entonces Dios añadirá sobre ti las plagas contenidas en este libro. Y si le quitas a la palabra de Dios, Dios quitará tu nombre del libro, tu parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas escritas en este libro. Es decir, hay personas, líderes religiosos, organizaciones religiosas que a su conveniencia inventan un nuevo evangelio añadiendo a las palabras de nuestro Señor. Un evangelio de obras, añadiendo a la simple salvación por fe que nos brinda nuestro Señor Jesucristo, y añaden requisitos a la salvación, que para ser salvo tienes que creer en el Señor Jesucristo y no pintarte el pelo. Bueno, yo no tengo pelo que pintar, pero a las hermanas les prohíben pintarse el pelo. O las hermanas no pueden usar aretes. Entonces, tienes que creer en Jesucristo como Señor y Salvador y no usar aretes. Un requisito extra. Tienes que creer en Jesucristo como Señor y Salvador y guardar las fiestas del Antiguo Testamento. Aumentarle requisitos a la palabra de Dios. Entonces, hay muchas personas que manipulan, tanto en organizaciones religiosas como personas que quieren sacar provecho personal, imponer sus puntos de vista y explotar y aprovecharse de las ovejas. Y para esto aumentan o quitan a la palabra de Dios. Por eso, hermanos, nosotros tenemos el privilegio. Yo no digo que las iglesias de Calvary Chapel sean lo máximo y que todas las demás iglesias son de lo peor. No. Somos creyentes cristianos unidos en las iglesias de Calvary Chapel con virtudes y con defectos. Pero algo maravilloso que tenemos el privilegio de compartir es que cuando empezamos un estudio bíblico, empezamos un libro de la Biblia y lo empezamos desde el principio y lo recorremos todo hasta terminarlo, de tal manera que no dejamos fuera nada del consejo de Dios. Tratamos de quitar nuestras manos de allí, exponemos la palabra de Dios y la comentamos, haciendo todo lo posible por evitar que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. La Biblia no debe decir lo que yo quiero que diga. La Biblia debe decir lo que Dios quiere que diga. Y por eso la exponemos, y así la enseñamos, y así la transmitimos. Muy bien. Entonces termina las palabras finales, versículos 20 y 21 del capítulo 22 de Apocalipsis. Los dos últimos versículos de la Biblia. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Hace 2000 años se escribió este libro, o hace 1900 años se escribió este libro. Y en ese momento, hace 1900 años, nuestro Señor Jesucristo dijo: ciertamente vengo en breve. ¿Qué tan breve será ahora que lo estamos leyendo juntos? En el año 2000, cuando la humanidad ya tiene unos 6000 años de existencia, cuando ya sentimos que estamos muy cerca de llegar al milenio del reposo, al milenio donde ya vamos a descansar y disfrutar con nuestro Señor Jesucristo de un reino perfecto, de un gobierno perfecto sobre la tierra. Ya falta muy poco. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y eso es el buen deseo de nuestro Señor para que nos demos unos a otros. La gracia de nuestro Señor sea con todos ustedes. Amén. Vamos a orar. Te bendecimos, amado Dios, con todo nuestro corazón. Sabemos, Padre, que tú eres el Creador y que nosotros queremos derramarnos delante tuyo, humillarnos delante tuyo, entregarte absolutamente toda nuestra existencia, rendirnos ante ti. Queremos adorarte en espíritu y en verdad. Queremos que nuestra existencia únicamente tome sentido contigo, Señor. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Gracias por todo lo que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros para acercarnos a ti. Y gracias por todo,
por todo lo que tú sigues obrando el día de hoy a través de tu Espíritu Santo. Y gracias, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera y todo lo que hemos leído en el libro de Apocalipsis se va a cumplir. Gracias, Señor, porque tu Hijo Jesucristo viene pronto. Ayúdanos, Señor, a que todo lo que hemos aprendido en el estudio del libro de Apocalipsis lo apliquemos en nuestra vida. ¿Qué quieres tú, Señor, que hagamos con esto que hemos aprendido? ¿Cómo quieres que lo apliquemos? ¿Cómo quieres que lo difundamos? ¿Cómo quieres que lo compartamos? ¿Cómo quieres que sea nuestra vida, Señor, ahora que tenemos acceso a este conocimiento? ¿Y qué quieres tú que hagamos, Señor? Te bendecimos con todo el corazón, te entregamos a ti, Señor, todas las circunstancias. Gracias por habernos permitido el privilegio de recorrer juntos el libro de Apocalipsis y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.